Mis amados amigos, bienvenidos a un programa nuevo, refrescante, justamente en los ministerios Kedushá. Y con el doctor David Diamond, este conferencista judío cristiano, traemos ahora la impactante mensaje de la palabra de Dios a través de un entendimiento claro y fresco, como es las profecías bíblicas, para prepararnos, para alegrarnos, porque pronto estaremos en casa con el Señor nuestro Dios, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, donde no habrá más tristeza, no habrá más llantos, porque todo será alegría, y nuestros ojos verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y América Latina y todo el mundo, en este momento, con gran placer y corazón, recibamos con un fuerte abrazo y aplausos al Señor nuestro Dios, que trae a su siervo, David Diamond, a compartir la palabra de Dios. Bienvenido, David. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias, amigos televidentes de toda Iberoamérica. Este es su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, por la cadena del Milagro Internacional. Estamos en la Iglesia Bautista Betania de la ciudad de Quito, y quien me precedió, el pastor Arturo Norero, es el anfitrión de la misma. Amados hermanos, les cuento una novedad. En toda Iberoamérica y en el mundo, la Iglesia Bautista Betania tiene un sueño fantástico. De aquí a pocos meses, la Iglesia quiere crecer en tamaño. Pero no por un método de crecimiento, sino porque hay tanta hambre y sed de la palabra de Dios, que ya la Iglesia quedó chica para almacenar la bendición tan grande que Dios tiene para aquellas almas que se arrepienten. Si usted, amigo televidente, en algún lugar del planeta nos mira este momento por la televisión y siente en su corazón participar de este sueño, los invitamos a contactarse con nosotros a la brevedad posible. Si usted desea aportar para que esta iglesia, acá en la ciudad de Quito, Ecuador, pueda crecer y dar lugar a que más personas puedan venir a alcanzar la salvación y la bendición de Dios. Cooperar es una bendición, y más aún cuando es para extender el reino de Dios. Les repito, si ustedes desean tal vez cooperar en su corazón para que esta obra acá en Quito, Ecuador, crezca y se multiplique, pues por favor, contáctense con nosotros a la brevedad posible. Se lo agradecerán muchas almas que tendrán oportunidad con esa ofrenda, no solo de salvarse, sino de llegar a los cielos. Que Dios les bendiga. Bien, para proseguir con este tema de la profecía bíblica, me olvidaba, permítame. Me pidieron encarecidamente, me dijeron, David, no te olvides. Me dijeron, no te olvides. ¿Qué cosa no me tengo que olvidar? Hay una colonia ecuatoriana que mira el programa en España a través de la cadena del Milagro Internacional. Mire, yo no soy ecuatoriano, pero estoy muy placido de estar en su país. Muchísimas gracias, pero ustedes, ecuatorianos, sepan que aquí sus paisanos los tienen en el corazón y nunca se olvidaron de ustedes. Para ustedes ese aplauso. Soy mucho ecuatoriano. ¿Y sabes por qué le digo esto? Y les cuento rapidito por qué les digo esto. En los últimos días, cantidades de ecuatorianos me han estado escribiendo desde España y tal, y me dicen, hermano, ¿y cómo es que usted ecuatoriano viene al Ecuador? ¿Qué? Los programas salen desde Quito. Sorprendidos los ecuatorianos que un programa de tanta bendición esté saliendo del Ecuador. Yo no soy ecuatoriano, pero estoy muy bendecido al ser de bendición en esa nación. Pero también no me puedo olvidar de Bolivia, a mi patria Bolivia. Viva mi patria Bolivia, dice la canción. Que Dios bendiga a Bolivia y que haya paz en la paz. Y obviamente, como dice el rezo judío, Ose Shalom bim robá, huya se Shalom aleinu, ve al kol Israel, ve imru, amén. Que aquel que hace la paz en los cielos extienda su manto de paz sobre todos nosotros y sobre Israel, y digamos todos, amén. Dios bendiga a Israel y que alcance la salvación a muchas almas. Una de las cosas que a mí más ha tocado mi corazón es que en los últimos días en Panamá y también a través de la internet, muchos judíos, escucha bien, muchos judíos están viendo este programa. Hay judíos que se están convirtiendo, hermano. Esta es una bendición muy grande y no saben cómo me alegro y bendigo a Dios por este medio de comunicación, la cadena del Milagro Internacional, que nos permite llegar con este mensaje, como Pablo lo dijo en Romanos 1:16, al judío primeramente. Shalom Haberim, Ebeno Shalom Alejem. Yevarejeja Adonai Beishmerja, Yehudim Klal Israel. Amén. Eso me entendieron. Den un aplauso fuerte al Señor.
Bien, en este segundo programa del Apocalipsis con relación a las trompetas que sonarán en el tiempo final de la historia, luego del arrebatamiento de la iglesia, quisiera que entremos a una de las trompetas y juicios más complicados de enseñar. Así que yo les pido mucha atención. Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Muy bien, gracias. Escúcheme bien, en el Apocalipsis y en las trompetas en especial del Apocalipsis caen estrellas. Cuando la Biblia habla de estrellas se refiere a dos tipos de cosas. O las piedras luminosas que encandilan y alumbran los cielos, o por último a los ángeles, que también los llama estrellas. Acá lo que cae del cielo no es una piedra luminosa, tampoco un cometa ni un meteorito. Lo que cae es un ángel, al cual se le da la llave del pozo del abismo. Quiero aclarar, por favor, qué es el abismo. El abismo es una prisión para demonios. Los demonios van a ser apresados allí. Es más, cuando Yeshua HaMashiach estaba predicando, Jesús el Mesías, llegó a una región odiada por los judíos, rechazada. No había judíos prácticamente que quisieran irse a meter a ese lugar, porque los gadarenos criaban cerdos que para nosotros los judíos son abominación. Bueno, y allí había un hombre que vivía entre los sepulcros. ¿Se acuerdan ustedes el endemoniado gadareno? Bueno, Yeshua ministró un exorcismo, una liberación, pero los demonios, antes de salir del hombre, del cuerpo de aquel hombre, le dijeron: no nos eches al abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Por qué ellos no querían ir ahí? ¿Por qué ellos no deseaban ir al abismo? Porque el abismo es una cárcel, es una prisión para demonios. La misma Biblia lo comprueba. Si usted mira, por favor, en el libro del Apocalipsis, vamos rápidamente a ese pasaje. El diablo, después de los 7 años de tribulación que vendrán sobre la tierra, el diablo será atado. Apocalipsis capítulo 20, permítame leerlo en persona, versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y atrapó al dragón, verso 2, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató, lo amarró por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso candado sobre él para que no engañase más a las naciones. Hermanos, mire, este versículo demuestra que el abismo es una prisión para demonios. No crean ustedes que todos los demonios están sueltos. En efecto, todavía hay muchísimos demonios que están presos en las profundidades de la tierra, pero enseguida veremos que saldrán legiones gigantescas de demonios a la tierra en el tiempo luego del arrebatamiento de la iglesia. La opresión demoníaca aumentará en aquellos días cuando la iglesia se haya ido. Ahora mire, acá un ángel en el Apocalipsis 20 desciende para atrapar al diablo y encerrarlo. Pero en el Apocalipsis 9 viene un ángel, pero no para encerrar, sino más bien para sacar demonios, para hacerlos salir a la tierra. Volvamos a ver, por favor, Apocalipsis 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Bien, ¿quién es esta estrella? ¿Quién es este ángel? Verso 11 dice: sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. ¿Quién es el mensajero del abismo y de la muerte? El diablo, cuyo nombre en hebreo es Abadón o en griego Apolión. El Abadón o Apolión es lo mismo que el abismo, pero el ángel del abismo es el diablo. El versículo describe que el ángel caerá del cielo con la llave del pozo del abismo. Un ángel bajará a la tierra. Pero yo quiero explicar esto y presten atención. Luego del arrebatamiento de la iglesia se vivirá un fenómeno similar al que los judíos hemos tenido que vivir cuando salimos de Egipto. Cuando prácticamente ya habían muerto los primogénitos egipcios en la última de las plagas, los judíos estábamos escapando, corriendo, escapando de Faraón. Faraón, al percatarse de que ya habíamos salido de Egipto, organizó rápidamente un ejército y dijo: persíganos a los judíos, corran detrás de ellos. No creas tú que aquel que te esclaviza te dejará libre fácilmente. No, 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 no. Faraón ni siquiera con la muerte de los primogénitos quiso entender. Ordena rápidamente una tropa y los lanza a la persecución contra nosotros los judíos. Hermano, cuando la iglesia sea arrebatada, no creas tú que el diablo va a hacer fiesta, va a decir: por fin se fueron los evangelocos. Aleluya, se fueron, por fin. No creas tú eso, no. El diablo va a organizar un ejército demoníaco impresionante y lo va a mandar al cielo. Va a haber una guerra en el cielo luego del arrebatamiento de la iglesia.
Así como Faraón mandó a su ejército para evitar que los judíos cruzaran el mar, el diablo va a tratar de enviar todas sus tropas y legiones demoníacas a los cielos para evitar que la iglesia entre a la Nueva Jerusalén y para impedir las bodas del Cordero de Dios. La Biblia lo describe este acontecimiento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, página 187 del libro Historia del Futuro, a mis amigos que nos ven toda Iberoamérica. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mire, la guerra no es en la tierra, es en el cielo. ¿Y por qué causa? ¿Quiénes van a pelear? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón es la serpiente antigua, el diablo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora se puede dar cuenta por qué el Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, dice que un ángel cae en la tierra. ¿Cómo puede caer si primero no sube? El diablo sube y arma guerra ahí arriba. El diablo, le repito una vez más, no se va a mostrar feliz de la vida porque la iglesia se haya ido. Porque el diablo sabe que cuando la iglesia se va, ya no tiene literalmente a los santos a quienes atacar. Se le escaparon. Como a Faraón se le escapó Israel de Egipto, así al diablo nos lo escapamos y le decimos: diablo, burro, mentiroso, te dejamos. Pero el diablo se quedará aquí abajo. Sí. Engañar al mundo entero, la serpiente antigua. Pero mire usted un detalle en este verso 9, la parte final. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo lanzarán. El diablo ya no podrá estar en el cielo. ¿Acaso el diablo va al cielo? Claro que va, ¿pero a qué? A acusar. No porque viva ahí, el diablo no vive en el cielo. Va a acusar. Cuando un santo peca, cuando un justo tropieza, cuando un creyente falla, el diablo sube a acusar. El diablo es un sinvergüenza. Porque primero te empuja al pecado a tentarte y luego te acusa. Es un sinvergüenza. Primero te empuja a la maldad y luego te acusan ante Dios. Va a jactar si le dice a Dios: mira lo que hice, lo hice caer a tu hijo, mira. Ahí está. ¿Te das cuenta? El diablo está aumentando la opresión de la humanidad y de la iglesia. Mire, el diablo no le va a agradar nada que la iglesia se haya ido. Pero mire lo que aparece en el Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Mashiach, el Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Exacto, el acusador. El diablo es el tentador y el acusador. Fuera, lo sacan. Al estar la iglesia en el cielo ya no tiene a quien acusar, mi amigo. Se quedó sin cliente a quien acusar. No puede acusar. Fuera el acusador. ¿Qué va a decir de causa ahí arriba? Si ya están salvos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿cómo es que nosotros vencemos al diablo? Velad y orad en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Digo. Velando y orando. Velar quiere decir poner en práctica la palabra escrita. Eso es velar. Poner en práctica la palabra escrita. Es más, escuche. Y segundo lugar, mire, verso 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así como los judíos en Egipto fuimos libres por la sangre del Cordero de la Pascua, ahora la iglesia alcanza salvación por medio de la sangre, no del Cordero por las familias de Israel, sino el Cordero que Dios puso, su propio Corderito, que es nuestro Mesías, Yeshua. Denle un aplauso al Señor. Ese Cordero nos salva. Ahora mire. Consagra. La sangre del Cordero consagra. Y mira la siguiente declaración. La iglesia vence al diablo y obtiene el derecho de ingresar al cielo por lo siguiente. Escuchen, en el arrebatamiento la iglesia se va por la sangre del Cordero y segundo, por la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio. Quiere decir que el testimonio, el comportamiento, la conducta y el carácter de las palabras simples. Eso es lo que se ve. El testimonio. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Ahora fíjate la siguiente declaración, che. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Qué hace la iglesia cuando se va en el arrebatamiento? ¿A qué se va la iglesia al cielo? Primero, que escapa de lo que va a venir. La ira de Dios va a caer con toda su furia. Uy, esto va a ser terrible luego del arrebatamiento. La iglesia escapa de la ira de Dios, se va al cielo. Pero, ¿a qué? A dos cosas. Y lo veremos en otro programa. A recibir recompensa. En cuanto la iglesia llega al cielo, cada creyente, cada pastor, cada líder se va a parar delante de Dios. En lo que la Biblia llama el tribunal del Mesías, Bimad HaMashiach, el tribunal de Cristo. Y ahí cada creyente será recompensado. Al vencedor le daré una corona blanca, le daré una corona de oro, al vencedor le daré a comer maná escondido, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, al vencedor esto, al vencedor aquello. ¿Viste? Las recompensas. Sobre todo a la cena de las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. A eso va la iglesia. A casarse. El Señor recoge en el arrebatamiento a la novia. Novia, no esposa. Novia. Cuando la iglesia llega a los cielos se convertirá en esposa. Y eso es lo que el diablo intentará sabotear. Intentará sabotear la celebración de las bodas en el cielo. Es a eso a lo que sube el diablo. El diablo corretea, sube a los cielos con sus ángeles a tratar de impedir que la iglesia entre a las bodas del Cordero. Pero lo van a sacar a palos de ahí. Imagínate vos que estás para casarte con la mujer que amás y viene el exnovio de ella a tratar de impedir el matrimonio. No dije la suegra, que puede ser. ¿Viste? Trata de impedir las bodas. Pero de pronto agarran los guardaespaldas en el matrimonio y agarran y ¡bum! Lo sacan ese, a la calle. Hermano, ese día que te cases así, vas a disfrutar más tu matrimonio porque mira, me van a poner un toque de dramatismo. Fuera del que ya tiene. Matricidio, digo matrimonio. Bueno, pero volviendo al tema, ¿viste? Acá la Biblia describe, alegraos moradores de los cielos. ¿Y quiénes son los que están morando ahí arriba? La iglesia. Porque la Biblia dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y los recogeré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta es la promesa de la iglesia. Den un aplauso al Señor. Alegría en el cielo. Sí, alegría en los cielos. Hay alegría en los cielos cuando llegan las bodas del Cordero. Claro, hay fiesta. Quiero hacer una aclaración. Muchos predicadores dicen que a los convidados a las bodas del Cordero, los convidados no son la iglesia. Tú nunca te vas a autoinvitar a tu propio matrimonio. Los convidados, ¿quiénes son a las bodas del Cordero? Cortito. En el cielo, cuando se celebren las bodas del Cordero, los convidados serán los santos del Antiguo Testamento. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob van a estar presentes ahí, como invitados de nuestra boda con el Señor. Los ángeles también, ellos son los convidados. Ahora fíjate, dice la Escritura en el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, la iglesia. Y esto haya su complemento en el Apocalipsis, capítulo 19, 7, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Llamados, aquí sí la iglesia, los convidados son otros, la iglesia es llamada. Además, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. En el cielo la Escritura dice, gozaos y alegraos porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Llegan las bodas y la iglesia se engalana, comienza la fiesta en honor a la iglesia, imagínate. Ahora mira, esto es fantástico, el Mesías dijo que por cada pecador que se arrepiente los ángeles hacen fiesta en los cielos, danzan. Imagínate lo que será cuando la iglesia haya entrado a los cielos, los justos alcancen la corona de salvación y llegue el momento de celebrar nuestra boda con el Señor. Y después de disfrutar de tremendo banquete, porque en toda cena, en toda boda hay cena, y aquí dice cena, vas a ir a comer bien. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Vale la pena. Va a ser maravilloso. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para los que le aman, pero perseveran, y perseveran. Ahora fíjate, con vestimenta de novia, con vestimenta blanca, la iglesia se presentará ante el Señor para la cena de las bodas, para las bodas y para la cena de bodas correspondiente. Pero hermano, el diablo no se quedará tranquilo, le repito una vez más.
El diablo arma tremendo desorden en el cielo, lo sacan a palos literalmente del cielo. Pierde la guerra en el cielo, pierde la guerra en el cielo. Vuelvo a leer el verso 9. 12:9 de Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Fue arrojado a la tierra. Y mire lo que pasa en el verso 12 del Apocalipsis 12, parte final. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Uy, uy, uy. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mientras la iglesia está de luna de miel en el cielo, festejando las bodas, disfrutando de la gloria del Cordero y de lo maravilloso que es el paraíso en el cielo, aquí abajo no solamente van a soportar la ira de Dios, la Biblia dice que tendrán que aguantar la misma ira del diablo. Esto se va a volver lleno de odio, un infierno. El odio va a ser la regla de vida en aquel tiempo. La Biblia ya había anunciado esta guerra en el cielo. Daniel capítulo 12, verso 1, página 188 del libro Historia del Futuro. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el ángel que defiende a Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Es lo que el Mesías dijo. Y habrá gran tribulación en la tierra como nunca antes, ni lo volverá a ver. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Habla de Israel. Ya Daniel describe una guerra en el cielo entre ángeles. La guerra en el cielo entre los ángeles va a ser tremenda. Pero hermano, aquí hay algo que yo quiero explicar y dejar bien patentizado. Describe la Biblia, en este pasaje que acabo de leer, de Daniel, que habrá gran ira sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es Israel. A esto se refiere Jeremías 37, cuando dice, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Tiempo de angustia como nunca antes, pero será librado. Librado por el Mesías. Miren, hermanos, luego del arrebatamiento de la iglesia, Israel sufrirá lo insufrible. El anticristo, un falso Mesías, convencerá de su mesianismo a judíos, musulmanes, europeos y al mundo entero. El mundo admirará al anticristo por su sabiduría, lo respetarán, lo van a admirar, luego lo adorarán como Dios. Será uno de los primeros en la historia en ser un verdadero líder mundial. Es decir, controlará el mundo. Bienaventurados los pacificadores es una conocida frase de la Biblia, pero Lindsay ayudó a popularizar la noción de que el pacifismo será el principal disfraz del anticristo. Al traer lo que parece ser la paz, Lo van a admirar, luego lo adorarán como Dios. Va a ser tremendo. Pero este falso Mesías provocará la peor hecatombe para Israel, porque esta paz política que tanto quieren alcanzar los políticos en Israel, con el mundo palestino, dando lugar a la creación de un Estado palestino y dividiendo inevitablemente la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, porque la Biblia dice que la dividirán, y harán de Jerusalén una ciudad de todos y una ciudad de nadie, como una prostituta que es de todos y de nadie. Convertirán a Jerusalén en eso. Provocará una verdadera desgracia. Pero detrás de los políticos judíos y de las intenciones palestinas estará el mismo diablo. Lo que parezca la paz del mundo desatará la guerra más grande de la historia. Por eso dijo 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando las naciones, empezando por Israel, pidan paz y seguridad, lo que viene es destrucción. Va a ser un tiempo de gran angustia para Israel. El pueblo judío va a sufrir lo que nunca antes se sufrió. Los judíos a lo largo de la historia hemos sufrido muchos martirios, persecuciones, saqueos, situaciones terribles a lo largo de la historia. Pero la persecución que viene contra Israel será realmente terrible, como nunca antes se vio. Los profetas en el Talmud judío y en la Mishnah dijeron esta frase: ¡que venga el Mesías! Sí, pero que no estemos vivos cuando Él venga, porque el sufrimiento será tan terrible en los días previos que los judíos morirán en cantidad, peor que en el holocausto nazi. Se viene un tiempo de gran angustia para la nación de Israel. Apocalipsis. La palabra evoca imágenes del fin del mundo. Caos. Destrucción masiva. Apocalipsis 12, verso 1 y 2.
apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Los católicos han dicho de que esta mujer es la Virgen María. Tremendo error, tremenda ignorancia, no es así. La mujer es Israel. El sol representa a Jacob, la luna a la madre, a la esposa de Jacob, a Lea, y las 12 estrellas a las 12 tribus. José tuvo un sueño que explica, la Biblia se explica por sí misma. Génesis 37:9, José, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, tuvo un sueño antes de ser vendido. Precisamente este sueño le costó que sus hermanos se enojen contra él. Después José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y les dijo, he tenido un sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Sol, luna y 11, más él 12. Ahora va entendiendo. Y lo contó a su padre. ¿Quién era su padre? Jacob o Israel. Ahí vea, Jacob o Israel es el padre. Vea que habla de Israel, no de la Virgen María. Le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es ese sueño que soñaste vos, che? ¿Viste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero eso fue lo que pasó, querido, porque cuando vino la hambruna, tuvieron que ir a pedir comida a Egipto. Y como no sabían que el que estaba ahí al frente era su propio hermano, al cual habían vendido, ustedes saben la historia, terminaron postrándose en tierra, y ahí es donde José les dijo, muchachos, yo soy su hermano, reconózcame. Se cumplió. Nada tiene que ver con la Virgen María, a la cual aquí en Quito hasta panecillo le hicieron a esta estatua. Tremendo. Tremendo. Católicos, alcohólicos, diabólicos y melancólicos. Pero bueno, y todos los icos habidos y por haber. La idolatría lo que hace entender la Biblia a su manera. Claro, los católicos, ¿cómo entienden este versículo? Así lo entienden, mira, fíjate. Los católicos dicen de que esta mujer es la Virgen María y que las 12 estrellas son los 12 apóstoles. Terrible. Pero bueno. ¡Ay! Algún día entenderán. Tal vez sea muy tarde. Bueno, ¿qué pasa con el Apocalipsis 12:1 y 2? Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Habla de Israel, las 12 tribus. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel va a sufrir contracciones espirituales de dolor para dar a luz la redención del mundo. Terrible será esto. Ahora que esta profecía es de doble cumplimiento, fíjese por qué. Miren lo que ocurre en el verso 3 en adelante de Apocalipsis 12. Estamos en la página 199 del libro Historia del Futuro. Otra señal también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ahora puede entender la visión del Apocalipsis 9, que el diablo cae con toda su tropa aquí abajo. Serán lanzados a la tierra. Fue lanzado fuera el acusador de los hermanos, dice. Ahí cae con la tercera parte de los ángeles, el diablo, abajo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Y acaso esta profecía no se cumplió en los días del Mesías? Cuando el diablo persiguió a muerte a través de Herodes al Mesías y organizó tremenda matanza en Belén de Judea, en Betlehem. Ojo, aclarando que el Mesías tenía que nacer en Belén, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, verso 2. El profeta había dicho que el Mesías nacería en la ciudad de David. Hoy en día los judíos sabemos perfectamente que Belén está en manos de los palestinos. El Mesías ya nació, y nació en Belén, la profecía se cumplió. Y el diablo desató la guerra contra los judíos, tremenda masacre que se armó ahí. Pero fíjate vos lo que dice, devorar a su hijo tan pronto como naciera. José, Miriam, Miriam y Yeshua migraron a Mitzraim, a Egipto. Ahí escaparon a refugiarse, para que se cumpla otra profecía del libro del profeta Oseas. De Mitzraim, de Egipto, llamé a mi hijo, al Mesías, claro, vino de Egipto. Es más, hasta hoy en la historia está registrada la entrada de José, María y Jesús a Egipto. Hay un documento escrito en copto que está en un museo de Egipto que demuestra que ellos sí históricamente llegaron ahí. Demuestra históricamente, está registrado. Miren, siguiente detalle. Verso 5. Ella dio a luz un hijo varón
que va a gobernar con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado. Qué impresionante esta palabra. Ahí está. Hay predicadores que dicen que no hay arrebatamiento. Mentirosos, expliquen eso. El mismo Hijo de Dios experimentó arrebatamiento. ¿Qué quiere decir ser arrebatado? Llevado vivo de la tierra al cielo. Llevado vivo de la tierra al cielo. En el que un gran porcentaje del mundo desaparece. Si los verdaderos creyentes desaparecen de sus autos, los autos van a chocar, los aviones se van a estrellar y los botes van a hundirse. Habrá un gran caos. Una vez que suceda el rapto, sucederá el peor período en la historia de la humanidad. El rapto prepara el escenario para el anticristo, quien aparecerá como un salvador y estabilizará un mundo perturbado. Pero al final, aquellos que hayan quedado serán sujetos a horrores inimaginables. Mira, mamita, ahí está Jesús. Pero actualmente poseemos armas devastadoras que pueden extinguir la vida en este planeta. Cercada, ningún ser sobreviviría. He mostrado ser una poderosa fuerza motivadora, sus hijos fieles. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora aparecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales, sin un rostro de enfermedad y deformidad. Entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales. Los malvados aterrados ven con angustia esta sorprendente escena. Hay un intenso terremoto que indica que se acerca el gran ejército celestial. Los hijos de Dios, poco antes pálidos y agotados, ahora están erguidos, rodeados por un arco iris y radiantes delante de sus opresores. Sus rostros brillan porque saben que su Redentor con su enorme ejército de ángeles vienen para llevarlos a... Los malvados huyen desesperados a las rocas y cuevas tratando en vano de esconderse del Rey Santo que se aproxima. Y como Jesús prometió, los malvados que eran prominentes líderes de su juicio y crucifixión son levantados de las tumbas para que contemplen al que crucificaron. Enoc fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Pablo fue arrebatado, dice, llevado al tercer cielo. El Mesías también fue arrebatado, llevado a los cielos, luego de la resurrección. Se fue en una nube, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, fue alzado en una nube y subió. Y la Biblia dice que nosotros subiremos al cielo en nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Usted, arrebatamiento lo experimentó el mismo Mesías. Den un aplauso a Él. Su promesa es verdad. Él vendrá y arrebatará a la iglesia. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Exacto. Ahora mire, este hijo es el Mesías, de acuerdo al Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vea usted. Ahora, ¿quién es el dragón? El diablo. De acuerdo al Apocalipsis 12:9, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Pero ¿qué hará el diablo cuando caiga a la tierra? Por eso dice Apocalipsis 12:12, ¡ay de los que moran en la tierra y en el mar! ¿Por qué? Porque el diablo desatará una persecución contra los judíos por medio del mismo anticristo, al cual los judíos estarán adorando como Dios, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Imagínate, la abominación desoladora de la cual habló Daniel y a la cual citó el Mesías. La Biblia describe que el diablo caerá a la tierra y perseguirá a la nación de Israel. Y Yeshua dijo, textualmente, ¡ay de los que estén en Judea, Israel! Oren porque el momento de escapar no sea Shabbat, sábado, porque los judíos solo podemos caminar 1 kilómetro en sábado, y no sea invierno en Israel, porque en la nieve nadie escapa. En Israel nieva en el invierno, más aún en Jerusalén. Ahora la profecía bíblica es textual acá. Dice que el diablo fue lanzado a la tierra, y también dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. El diablo utilizará al anticristo, aquel a quienes los judíos aceptarán como Mesías.
Y las Naciones Unidas lo elegirán como el primer presidente del mundo para desatar la más grande persecución contra los judíos en nuestra... Ni Hitler, ni Torquemada con la Inquisición, ni siquiera Stalin podrán compararse con la maldad del anticristo, que nacerá dentro del mismo pueblo judío y nos perseguirá a muerte a los hebreos en el tiempo de angustia, a los hebreos que se hayan quedado en el arrebatamiento. ¿Ve? Será un tiempo de gran angustia, persecución. Eso comenzará cuando el anticristo cometa lo que se llamó en Daniel la abominación desoladora, a la cual el Mesías también hizo referencia. ¿Qué quiere decir la abominación desoladora? Cuando ese falso Mesías, el anticristo, entre en el templo de Dios, en el tercer templo que se construirá en Jerusalén de aquí a poco, haciéndose pasar por Dios, y todas las naciones lo adoren. Allí comenzará la gran angustia de Israel. Serán 3 años y medio de una persecución insufrible, insoportable. Será terrible el momento de la historia, aquel para la nación de Israel. Vea, por favor, ¿por qué? Versículo 6 describe en el Apocalipsis 12, la mujer, es decir, Israel, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para allí ser sustentada por 1260 días. Atienda bien. Escúcheme bien. Está bien la cita, ¿verdad? Ya, ok. 1260 días son 3 años y medio. Exacto, el tiempo de angustia dura 7 años. 3 años y medio de angustia y 3 años y medio de gran angustia, que es donde el anticristo desata la persecución contra los hebreos. Porque en principio, en los 3 primeros años y medio, el anticristo será un buen tipo, aparentará ser el mejor de los judíos, un tipo respetable, aunque homosexual. Será homosexual, hombre de pecado, de acuerdo a Daniel 11:37, será homosexual, un perverso, pero un lobo disfrazado de oveja. Pero en principio firmará la paz con los palestinos, creará un Estado palestino, ordenará que el templo de Dios sea reconstruido en Jerusalén para luego él mismo profanarlo. Y ahí comenzará la angustia del pueblo judío, será terrible. Entonces Israel escapará al desierto. El Mesías no dijo al desierto, el Mesías dio otra dirección, dijo escapen a los montes. Ay, de los que estén en Judea, huyan a los montes. Y aquí en el Apocalipsis dice huyan al desierto. Bueno, en pocas palabras, escapen donde puedan. Porque lo que viene en esos 3 años y medio, después que el anticristo se quita la careta y se muestra como lo que realmente es un enviado del diablo, Israel tendrá que escapar por 1260 días. Pero contará con la ayuda de Dios para demostrar que el Dios de Israel es fiel a sus promesas. El Dios de Israel no nos abandonará a los judíos, porque en aquel momento de la historia la mujer será sustentada por Dios. Y eso quiero que entienda bien. Israel es la mujer a la cual Dios sustenta. La iglesia es la novia a la cual Dios libera llevándolos al cielo antes de la tribulación. En el Apocalipsis hay 3 mujeres, 4 mujeres. Jezabel, la falsa profeta. La novia, que es la iglesia. La ramera del Apocalipsis 17, que es la iglesia católica, y todas las religiones falsas, que adoran a dioses falsos. Y aquí aparece la otra mujer, Israel, la nación judía. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Dice la Escritura, tenemos poco tiempo, mire, dice la Escritura, verso 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, después de que pierde la batalla en el cielo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persigue a los judíos. La ola de odio contra los judíos y de antisemitismo más grande de la historia está para desatarse. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, que significa salvación milagrosa para Israel, para que la mujer volara delante de la serpiente al desierto, escape de ella, a su lugar donde será sustentada por un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, exacto, 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2, mitad de tiempo, medio año. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, lo mismo. 3 años y medio. ¿Qué pasará? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Cómo? Está comparando, es elemento comparativo. No es que la víbora va a botar agua de la boca, no. Aquí lo que ocurre es de que el diablo con su boca, con su maldad, va a instigar, va a motivar a la humanidad a perseguir a los judíos. Un orador, el anticristo, será un orador impresionante, mucho mejor que Hitler,
moverá multitudes de gente seducida por su lengua. La lengua enciende un infierno. El anticristo convencerá al mundo que hay que acabar con los judíos. Dirá, muy bien, terminaremos la obra que Hitler empezó. Y empezará una persecución contra mi pueblo terrible. Tal como los mismos rabinos anunciaron en el Talmud judío. Y en otras fuentes rabínicas también. Agua como un río, ¿qué quiere decir eso? Una embestida contra los judíos. Una multitud de persecución para que fuera arrastrada por el río, a fin de que nos haga desaparecer como pueblo. Pero la tierra ayudó a la mujer, las naciones. Pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Quiere decir que las naciones van a abrir las fronteras para refugiar a los judíos que escapen en aquel momento. ¿Qué más? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mitzvot, los mandamientos de Elohim, de Dios, y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Quiere decir que en especial la persecución será contra los judíos mesiánicos, contra los judíos que creemos que Jesús es el Mesías. Por eso dijo Jesús, y en aquel día tropezarán muchos por mi nombre. El Padre entregará al muerte al Hijo, el Hijo al Padre. Tremendo. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Va a ser una persecución dentro del mismo pueblo judío, en especial contra nosotros los mesiánicos. En especial, porque aquí dice justo contra los que tienen la fe en el Mesías Yeshua. Será un principio de dolores, dice la Biblia. Entregarán a tribulación a ustedes, Mateo 24, versículo 8. Será todo esto un principio de dolores. 9. Y les entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, verso 13. Por eso Yeshua dijo, huyan como puedan. Será un tiempo calamitoso para Israel. Pero yo quiero volver a esto del Apocalipsis 9, nos queda poco tiempo, por favor, corramos. ¿Qué va a pasar con estas langostas? Versículo 2, corramos, 9:2 de Apocalipsis. Cuando la serpiente, la estrella, vamos a dar uno de una vez. El quinto ángel tocó la trompeta del Apocalipsis y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. 2. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Tremendo. Algo va a pasar al abrirse. Entiendan que todo fenómeno espiritual tiene su muestra en el mundo físico. Cuando el abismo se abra para que los demonios salgan, aparentemente algo va a pasar en la tierra, que va a subir una humareda. La gente no va a ver los demonios a simple vista, pero van a estar saliendo ellos, aunque físicamente van a ver que humareda sube de la tierra, sin entender el porqué. Ahora mire, 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Mire, o son langostas o son escorpiones. Las langostas comen vegetación, los escorpiones pican, producen fiebre y locura. Pero mire que estas no son langostas insectos, son demonios, son legiones de demonios. Se les mandó que no dañaran hierba de la tierra ni cosa verde alguna. Verso 3, ¿verdad? Me falta. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, atormentar, causar delirio, locura. 4. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas no son insectos, son demonios que piensan y actúan. Es más, entienda, estas langostas son demonios gigantescos que saldrán. ¿Por qué la Biblia los compara con langostas? Porque ellos salen a la batalla en multitud, atacan en grupo, pero no atacarán a los 144.000 judíos que tendrán el sello de Dios en las frentes, de acuerdo al Apocalipsis 7, 1 al 3, y del Apocalipsis 14, 1, que dice que tienen el sello de Dios con el nombre del Padre y del Mesías escrito en la frente. A esos 144.000 judíos las langostas o demonios no los tocarán, pero miren lo que harán con el resto de la humanidad. Versículo 5. A los que no tengan el sello, a todos menos a los 144.000, no se permitió que los mataran, sino solamente que los atormentaran 5 meses, y el tormento era como de tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los humanos buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte escapará de ellos. El tiempo de angustia será tan terrible que la gente intentará en el suicidio encontrar la ayuda. Se lanzarán de edificios, de puentes, se meterán disparos en la cabeza,
en la boca, pero no morirán. Dios literalmente dará 5 meses de vacación a la muerte. La gente ni siquiera podrá morir ni suicidarse para escapar del sufrimiento en la tierra. Y en esos mismos 5 meses Dios aprieta más la soga y acorrala más a la humanidad para que se arrepienta. O se arrepienten o perecen. 5 meses, la angustia se acrecentará en la tierra. Estas langostas son demonios que atacarán a la humanidad, pero no a los 144.000 judíos que serán protegidos por Dios. La Biblia dice en Proverbios 30, versículo 24 y 27, que las langostas son más sabias que los sabios, porque no tienen rey, sin embargo salen por cuadrillas. Por eso la Biblia los compara a los demonios, a las legiones de demonios que subirán a la tierra como langostas. Es más, en aquel tiempo entiendan que la humanidad podrá ver demonios físicamente, los podrá ver. Se aparecerán en la tierra. El tiempo de angustia es terrible. No sé si alcanzamos, por favor, pocos segundos. Apocalipsis 14, verso 1, rápido, por favor. Apocalipsis 14, 1, tenemos pocos segundos de programa. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000 que tenían nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Los 144.000 tienen el nombre de él, es decir, del Mesías, y el del Padre escrito en la frente. En el tiempo de la angustia habrán 2 tipos de sellados. Los sellados por parte del diablo con la marca en la frente o en la mano derecha para que ninguno pueda comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca, ese se condena, o el que tenga el sello en la frente de parte de Dios. 2 sellados, o los que están con Dios o los que están con el diablo. Amigos televidentes, les quedo muy agradecidos en este momento por haber compartido con nosotros la segunda parte de las enseñanzas sobre las trompetas del Apocalipsis. Este ha sido su programa Historia del Futuro, pero antes de cerrar, quiero invitarles a que ustedes puedan participar de nuestro ministerio y contribuir, si es de que ustedes así lo desean, a 2 objetivos: a la construcción de la Iglesia Bautista Betania en la ciudad de Quito y a la ampliación, mejor dicho, de este templo, y segundo, para poder sufragar los gastos que obviamente conllevan los gastos de difusión de este programa, que ustedes lo pueden disfrutar a través de la cadena Milagro Internacional desde Puerto Rico. Por lo demás, amados hermanos, muchísimas gracias. Este ha sido su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Leitrot. Amados hermanos, permítanme por favor hacer uso de unos minutos más de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa 2 anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense 2 veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias.